Muy buenas a todos. Hoy vamos a analizar el circuito que se encuentra en pantalla. Para este circuito vamos a calcular la tensión V sub 0, la corriente I sub 0, la potencia disipada por la resistencia 15 ohmios y la potencia generada por nuestra fuente de tensión. Para empezar podemos simplificar un poco nuestro circuito. Observamos que en esta línea de circuito hay dos resistencias en serie. Por lo tanto podemos obtener una nueva resistencia equivalente si sumamos ambas resistencias. En este caso tendremos una nueva resistencia de 20 ohmios. Adicionalmente observamos que tenemos tres resistencias pero en paralelo y también podemos obtener un equivalente a estas tres resistencias. ¿Cómo podríamos obtenerlo? Pues es muy sencillo. Solo hace falta sumar los inversos multiplicativos de cada resistencia en paralelo y al final elevarlo a la menos 1. En este caso tendríamos una resistencia de 2 ohmios. Y podemos observar aquí nuestro nuevo circuito un poco más simplificado. Ahora, ¿cómo podemos obtener I sub 0? Para poder obtener I sub 0 primero tenemos que obtener el voltaje entre A y B, el cual hay que recordar que será el mismo para cada una de estas líneas del circuito debido a que están en paralelo. Y que también el voltaje A y B entre los puntos A y B va a ser el mismo para la resistencia equivalente de estas tres resistencias en paralelo. Ahora, ¿cómo podemos calcular el voltaje entre A y B? Es muy sencillo, podemos aplicar divisor de voltaje. Hacemos que nuestro circuito quede con una fuente y dos resistencias, recordando que una de estas resistencias tiene que ser la resistencia equivalente a estas tres resistencias en paralelo. Por lo tanto, aquí dejamos nuestra resistencia de 2 ohmios, mientras que podemos sumar las otras dos resistencias restantes debido a que están en serie. Y aplicamos divisor de voltaje. Sería el valor de nuestra resistencia de 2 ohmios por el voltaje de nuestra fuente dividida por la suma de ambas resistencias. En este caso el voltaje entre A y B sería de 40 voltios. Y para poder obtener I sub 0 aplicamos ley de Ohm. Y tendríamos que el voltaje, en este caso el voltaje A entre A y B, dividido para la resistencia que conocemos que es de 4 ohmios y tenemos que I sub 0 es igual a 10 amperios. Ahora, ¿cómo podemos obtener la tensión V sub 0? Podemos aplicar algo similar a lo que ya vimos. En este caso vamos a obtener la corriente que pasa por esta línea de circuito, lo cual se puede hacer de forma muy sencilla, ya que conocemos la diferencia de voltaje existente entre esta línea de circuito, que recordemos que es de 40 voltios, y lo dividimos para la resistencia, que sería sumando los valores de estas dos resistencias, y tendríamos que la corriente que pasa por esta línea de circuito es de 2 amperios. Volvemos a aplicar la ley de Ohm para poder obtener el voltaje V sub 0 y sería la corriente de 2 amperios multiplicado por la resistencia de 5 ohmios y tendríamos que V sub 0 es igual a 10 voltios. Literal B nos pedía la potencia disipada por la resistencia de 15 ohmios. Para poder calcular potencia hay muchas fórmulas asociadas, pero como ya calculamos la corriente que pasa por esta ramificación del circuito y ya conocemos de antemano la resistencia, podemos utilizar esta fórmula y tenemos que la potencia disipada por la resistencia 15 ohmios es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia y nos daría 4 por 15, que al final podemos obtener que la potencia disipada es de 30 vatios. Para finalizar nos pide la potencia total entregada por nuestra fuente. Simplificamos aún más nuestro circuito. Como está en serie, solo sumamos los valores de la resistencia. Tenemos un circuito con una fuente de voltaje y una sola resistencia. Buscamos la fórmula que mejor se acople a nuestra circunstancia. Conocemos voltaje y conocemos resistencia, así que podemos aplicar que potencia es igual al voltaje al cuadrado, en este caso 120 al cuadrado, dividido para nuestra resistencia equivalente de 6 ohmios y la potencia entregada por la fuente es de 2400 vatios. Muchas gracias y espero que les sea de ayuda.